El libro que tenemos hoy, que traemos hoy, que se llama El Plan Marta, este libro del que yo he sido simplemente la editora. Yo me llamo Pilar Rodríguez, soy profesora en la Universidad de Deusto y he sido la editora de este libro. La autora de este libro y quien ha llevado adelante todo el trabajo es Natalia Ortiz Everio, que está aquí, que durante 6 años, incansablemente, con constancia y diligencia, gracias a su buen hacer y gracias a la confianza que ha conseguido inspirar en todas las mujeres a las que ha entrevistado, ha conseguido pues, verdaderamente obtener documentos, cartas, fotografías, servilletas anotadas, postales que se escribían para contarnos lo que fue el Plan Marta. Y seguro que muchos y muchas de las que están aquí saben lo que fue, pero otras personas a lo mejor no lo saben y esta es nuestra oportunidad de explicarlo. Quiero decir que Natalia Ortiz Everio es profesora e investigadora en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, y ha sido la codirectora del documental El avión de las novias. El avión de las novias que se puede ver en la página de Radio Televisión Española y que si no lo han visto animo mucho a que lo vean porque realmente es muy interesante. Ella va a explicar mucho mejor que yo lo que fue el Plan Marta, pero muy brevemente quiero decir que entre los años 1960 y 1963 unas 800 mujeres españolas de distintas procedencias fueron a Australia con el plan general de repoblar aquel continente que en aquel momento necesitaba mucha gente, y hubo varias oleadas, unas 800 mujeres fueron, pero Natalia, entre el libro y el documental, ha conseguido entrevistar a 60 mujeres y estas 60 mujeres han contado sus historias y no todas las historias son iguales, pero hay algunos puntos en común que hemos visto al contar todas estas historias y al obtener estos resultados. Yo quiero destacar mucho el mérito que ha tenido Natalia porque no es fácil conseguir la confianza de estas mujeres que cuenten por qué fueron, cómo fueron, sus sentimientos, sus emociones, qué les llevó, cómo han vuelto, algunas querían volver, otras no querían volver, todo aquello. Bueno, voy a seguir presentando a las personas que tenemos hoy aquí. Tenemos a Amparo García Gainza, que fue una de las protagonistas y una de las mujeres que en el libro nos cuenta su historia en primera persona, porque aquí lo que el libro recoge son estas historias de todas aquellas mujeres que fueron y lo cuentan en primera persona y por eso es un libro muy ameno y muy, yo diría, muy divulgativo, muy entretenido, pero a la vez con un rigor que nos cuenta realmente lo que pasó y recupera una memoria histórica de la que poco sabíamos hasta que hemos tenido la oportunidad de leer el libro. Amparo nació en Unanu, en Navarra, y partió hacia Australia en 1961. Y antes de ir se casó por poderes con quien era su novio, Jesús Ollo, que había ido a Australia un par de años antes. Los hombres iban sobre todo para la recogida de la caña de azúcar, luego nos contará ella más cómo fue, y de modo que él pudo reclamarla como esposa. Amparo tiene recuerdos muy positivos de su experiencia y ahora nos contará cómo lo vivió. Bueno, y quiero agradecer muy especialmente tanto a Natalia como a Pablo Grover, que están hoy aquí, porque han venido desde Australia. A ver, y no diré yo que sea hoy como para aquellas mujeres en los años 60 que tenían que venir desde Australia, pero no es poca cosa. Es un viaje muy largo y es un viaje pesado y han venido para estar hoy con ustedes aquí. O sea que yo voy a pedir un aplauso directamente para ellos. Por haber venido y acompañarnos, se han financiado el viaje, se han financiado la estancia, se han financiado todo, no hemos tenido que pedir nada, o sea que realmente es una maravilla, ¿no? Que hayan venido pues, por el amor que tienen a contarnos su historia. Pablo tiene una historia preciosa, hijo de Carmen Álvarez Patayo, a quien siempre llaman Carmina, él llamaba Carmina, viajó en el último vuelo registrado en 1963 con un grupo de 17 mujeres para reunirse con su madre, a quien no había visto desde hacía un año. Es decir, su madre había ido a Australia en 1962 y un año después, cuando ya se estableció y pudo llevarlo, pues entonces viajó ahí. Pero a lo mejor lo más interesante de esta historia, que luego él contará, es que este era uno de los últimos vuelos, iban 17 mujeres, eran menos que en otros grupos ya,
pero hubo una mujer que se ocupó un poco de él durante el viaje, tenía 3 años, y entonces le llevó, se ocupaba de que se pusiera las gafas y estas cosas, y entonces cuando llegó lo entregó y lo llevó a su madre. Pero gracias a este libro han vuelto a retomar, o sea, han retomado el contacto, porque no lo tuvieron, o sea, se separaron cuando Pablo tenía 3 años, y ahora con la publicación del libro se han visto. Y voy a terminar simplemente leyendo un párrafo del libro, que es lo que cuenta Pablo sobre su madre y sobre la experiencia, ¿no? Y dice: la identidad y el sentido de pertenencia es algo con lo que todos debemos lidiar en algún momento. Me considero un australiano español, entrelazado dentro de una sola persona. Esta fue una de las muchas luchas que tuvo que afrontar mi madre, forjar una nueva identidad como migrante que fuera leal a ambas culturas. Siempre fui consciente de que mi madre luchó con este conflicto interno durante toda su vida. Fue una batalla entre España y Australia y diferentes aspectos de la familia, algo que tuvo un inmenso impacto emocional en ella. Y dice: gracias a Natalia Ortiz, hace unos años no solo descubrí que mi madre era una Marta, llamamos Martas a... Bueno, Natalia llama Martas a las mujeres, ¿no?, que formaron parte de... Ahora nos explicará ella qué quiere decir el Plan Marta y por qué se eligió este nombre. ¿Y en qué consistía ese plan? Sino además que una de las mujeres del plan se hizo cargo de mí durante el largo viaje que separan ambos países. Esta mujer se llama Ana María y recientemente, y de nuevo a través de este trabajo, en 2022 nos conectamos y ha sido muy emotivo. O sea que por lo menos el libro ha servido de algo para conectar a las personas. Y con esto yo voy a pasar la palabra a Natalia, para que nos explique pues el origen del libro, cómo lo concibió, que nos digas el significado del nombre del Plan Marta y nos pongas un poco en contexto. Gracias Pilar, y gracias a todos por estar aquí. Pues a ver, la idea del libro surgió porque yo estaba investigando sobre otros asuntos. Mi pasión es la inmigración española en Australia y sus retornados, sobre todo, porque yo creo que la inmigración no acaba cuando uno llega a un país, ¿no? Y entonces, bueno, estaba leyendo y no se puede entender la inmigración española en Australia sin leer o estudiar sobre los cortadores de caña que hubo allí, que muchos eran vascos, que fueron a finales de los años 50, en el 58. Y leyendo sobre estos hombres había unos pequeños párrafos que hablaba de que, bueno, estos hombres se encontraban muy solos y entonces empezaron a quejarse y a pedir que les repatriaran, algo que no interesaba ni al régimen que había aquí ni al gobierno australiano, ¿no? Y entonces le surgió la genial idea de llevar a mujeres solteras a Australia, ¿no? Y este plan se llamaba el Plan Marta y pensé, ahí va. Entonces, bueno, me puse en contacto con el autor del libro, que es un colega, Ignacio García, y le dije, oye, esto del Plan Marta y tal que mencionas en tu libro, y me dice, nada, eso es dificilísimo, porque no hay nada escrito, no sabemos si son 3 aviones, si son 2, las señoras son mayores, no quieren contar nada, bueno, olvídate. Y pensé, de eso nada. Y entonces, bueno, eso fue hace 6 años y ahí he ido tirando y aquí estamos, ¿no? Y el Plan Marta, pues bueno, como ha dicho Pilar, era un acuerdo entre el régimen de Franco y el gobierno australiano que en realidad llevaban a mujeres solteras allí con la intención de repoblar el país, ¿no? No solamente se llevaron españolas, se llevaron griegas y otras nacionalidades, pero lo que es diferente en este plan es que estas mujeres sí que iban sin ningún tipo de contacto en la mayoría de los casos. En el caso de las griegas iban casadas por poderes, o sea, ellas ya salían casadas de aquí. En el caso de ella también, por ejemplo, se casó por poderes, pero muchas iban a la aventura de a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, como he dicho, estaba organizado entre el régimen y el gobierno australiano, pero por supuesto con el apoyo de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, aquí se promocionaba a través de las iglesias, de las publicaciones católicas, y bueno, porque uno de los requisitos era que fueras soltera, lo que no sabían es que algunas eran madres, como en el caso de la madre de Pablo, y que fueras joven, de edad casadera, que estuvieras bien de salud y que fueras muy, muy devota y con educación limitada, ¿no? Y entonces a este plan le pusieron el nombre de Plan Marta porque las amigas de Jesús eran Marta y María. María se supone que era la intelectual, la que escuchaba los discursos y las charlas y tal, y Marta se encargaba pues, de preparar
la casa y de limpiar y tal. O sea que todo tiene su significado. Y esto tiene relación también con la serie de televisión, ¿cómo es en español? No sé, esto de la criada, de Hans. El cuento de la criada. Sí, pues que también hay Martas ahí, ¿no? O sea que ya vamos viendo el porqué. Muy bien. Bueno, las historias que se cuentan, porque aquí tenemos 40 entrevistas que, insisto, Natalia ha hecho con muchísima dedicación. Entonces hay documentos y fotografías e imágenes. El libro ha quedado muy bonito, hay que decirlo. Entonces hay imágenes muy, muy interesantes, ¿no? Muy curiosas. Por ejemplo, aparte de que todas tienen fotografías de su boda, porque claro, se casaban por poderes, pero luego llegaban ahí y querían tener una boda con el vestido y que se viera la boda real, ¿no? Pero es muy interesante. A mí me resultó muy interesante, por ejemplo, a ver, vamos a pensar 1960, una mujer de 25 años que no sabía una palabra inglés, que lo que era Australia había una idea vaga, ¿no, Amparo? O ni siquiera, ¿no? O sea, o ni siquiera. Ni vaga. Tú ibas allí y, a ver, han sido unas mujeres valientes que han ido adelante. Entonces, una de las notas que hay, que a mí me llamó muchísimo la atención, una de las mujeres cuando llegaba ahí escribía en inglés un papel que llevaba siempre con ella cuando salía de casa, en inglés, y decía: vivo en esta calle, ¿dónde cojo el metro? ¿O cómo llego? Porque es que no sabían ni siquiera preguntar por la calle. Pero dicho todo esto, yo quiero preguntarle a Amparo, porque es cierto que en todas las historias hay las mujeres en general están muy contentas y muy satisfechas con la experiencia, se sintieron bien, se sintieron acogidas, tuvieron una buena vida, trabajaron muchísimo, hombres y mujeres trabajaban mucho. Pero yo, Amparo, en lo que he leído de tu narración, creo que tuviste muy buena experiencia allí y que te ayudó mucho a la gente, ¿no? Yo muy buena, buenísima. Inmejorable. Pues cuéntanos, venga, cuéntanos. Se emociona. Te emocionas, cuéntanos, tranquila. Todos los días, ¿eh? Mira, yo creo que desde que he venido allí, no sé si habré llegado 8 días sin pensar en Australia. Y mira que llevo años aquí, ¿eh? Pues nada, que cuando fui yo, el marido pues estaba en la caña de azúcar, porque iban donde se ganaba más. Porque él ha trabajado en los montes y en la caña de azúcar. Y luego, bueno, pues compró un camión y anduvo sacando madera, pero del monte también. Eso trabajó. Pero cuando vine, pues estaba en Queensland. Y allí cuando se acabó el azúcar, que fue pues casi Navidad, a primeros de diciembre sería, pues ya le costaba más también el Melbourne, abajo del todo. Bueno, yo quería decir. Y bajamos a Melbourne, porque le costaba más el clima y eso. Y el trabajo, pues allí tenía todo lo que quería, pues era el monte. Y nos fuimos al lado de Melbourne, un pueblo pequeño que se llama Wandon. No sé para qué he dicho. Venga, Amparo. Sí, pero tengo que decirlo. Pues un pueblo pequeño y nada, pues tenía a su amigo que trabajaban en el monte. Y yo estaba pues sola todo el día en casa, pues que se iban de par de mañana, llevaban la comida, les hacía yo, los hacía todo, yo de criada, claro, en un pueblo pequeño además, pues fíjate. Yo quería hacer algo más, pero no pude. Y allí la gente, pues claro, pues como no hablaba nada, pues los vecinos se enteraron y pues pues todos me querían ayudar, todos. Sí, mira, Amparo, te ayudo leyendo un poco lo que tenemos aquí. Dice, por ejemplo, una gente buenísima que no ha hecho más que ayudar en todo lo que podía, en enseñarme en inglés, en invitarme a ir a jugar al tenis, en reunirme con las mujeres. Desde que me quedé en estado de la primera hija y tenía que comprar cosas, enseguida me decían: te vamos a ayudar, para ir a la ciudad, para las compras. Todo. Que me ayudaron en todo, comprar telas, que me cortaban ellas, que me cosían, chica, que me hicieron todo, dice, toda la ropa para los bebés. Porque allí no se vestía como aquí, era de diferente manera. Una señora me hizo la toquilla para el primer bebé. La toquilla, ahí está la hija que nació allí, la primera. Me daban revistas para que las leyera, me ponían la televisión para que aprendiera inglés, todo. Una me gente tan mandaban buena. las hijas a casa, que hoy día, que me dejaban las revistas en el suelo para que lea. Sí. O Mira, sea que no os podéis imaginar
¿Cómo voy a pagar yo todo eso? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Es imposible? Imposible. Y otras muchas cosas. Pues bueno, pues eso es que... Iba a la farmacia, lo mismo. Iba a la tienda a comprar todo. Ya te llevo yo el peso, no vas a llevar nada. Y claro, tenía el hijo, el de la tienda, mucho. Y él me subía todo. Pues muy bien, que hay muchas historias, ¿verdad? Porque también hay muchas mujeres, tú estabas en un pueblo muy pequeño, sí. Había gente que llegaron, ¿verdad, Natalia? Y que cuando estaban en Sydney o en Melbourne encontraban trabajo, o sea, iban al principio estaban limpiando casas, básicamente, o cuidando a niños, ¿no? Sí, pero una vez que llegaban ahí, cuando estaban en lugares que se prestaban, acababan enseguida, se hacían enfermeras, empezaban a trabajar en los hospitales, ¿no? Es que lo que pasaba con este plan es que a ellas les hacían firmar un contrato de 2 años que no tenía ninguna validez legal, sí, pues pero bueno, y les decían, bueno, nosotros os pagamos el viaje, un tanto por ciento lo pagaban ellas, que les prestaba a la iglesia y luego ellas iban pagando poco a poco una vez que empezaban a trabajar, y les decían que se tenían que quedar con la familia de acogida, digamos, durante 2 años, y si no, si deseaban regresar o cambiaban de trabajo, tenían que devolver los costes del viaje, que era impensable para ellas, eran años de trabajo, o sea que era una forma de tenerlas un poco atadas. Entonces, bueno, cada historia, por ejemplo, en su caso fue diferente porque ya iba casada, o sea que estamos hablando de mujeres que iban a trabajar, ¿no? Lo que pasó es que las primeras sí que se lo creyeron y sí que aguantaron lo que tenían que aguantar, o en el caso de la madre de Pablo, que estaba feliz, estuvo 30 y pico años con la familia y no tuvo ningún problema, ¿no? Pero una vez que se empezaron a buscar la vida, que se empezaron a dar cuenta que aquello no era muy legal, tal, pum, enseguida ya utilizaban las familias como trampolín, o sea, como llegada. Y algunas es que duraban 2 semanas, enseguida se iban a vivir con amigas que ya se habían independizado. Entonces, pues eso, un poco lo que decía Pilar al principio, la España que dejaron aquí y lo que supuso marcharse a una ciudad grande, que algunas venían de aldeas y tal, con esa libertad, viviendo con amigas, y les dio también la oportunidad, porque muchas querían estudiar y España no les daba esa oportunidad, ¿no? Muchas te decían, yo acabé la escuela con 12 años y mi futuro era limpiar, coser para mis hermanos, fregar, ocuparme de la familia y de los campos, ¿no? Entonces, llegar allí y que de repente te den trabajo, que seas independiente, que te permitan estudiar, y algunas, pues eso, enfermeras, trabajando en fábricas, aprendiendo idiomas. Pues claro que muchas no querían regresar, ¿no? Sí, también es muy interesante, por ejemplo, que crearon primero, en la comunidad que fueron ahí, crearon un club español, pero luego los vascos, y las vascas sobre todo, hicieron el Gure Choco. Sí. El Gure Choco, con el Opera House, con el material del Opera House. Sí, y yo por lo que he visto, eran ellas las emprendedoras, o sea, ellas eran las que conseguían sacarlo adelante, iban poniendo como unas cugotas hasta que consiguieron hacer un edificio entero y lo tenían para las... Porque ellas querían salir y querían pasárselo bien, porque ahí iban, comían, bailaban, esas cosas, entonces se divertían con eso, ¿no? Bueno, Pablo va a hablar en inglés, pero tenemos a una persona que va, porque Pablo se siente más cómodo hablando en inglés, y tenemos a Esther Ferrer, que amablemente y encima por sorpresa va a hacer de intérprete. ¿De acuerdo, Pablo? Cuéntanos un poco tus recuerdos, tu experiencia. Well, my experience started when I was 10 years of age. First of all, I apologize that I'm not speaking Spanish. I do understand Spanish. My mother constantly spoke to me every day for all her life in castellano. So okay, puedo hablar castellano, but poco a poco. Okay. Oh, sí, perdón. Bueno, no sé si me giro para... pido disculpas primero por no poder hacer esta charla en castellano. Él lo entiende, su madre le ha hablado en castellano toda su vida, pero bueno, se siente más seguro hablando en inglés. Thank you. So my life started when I was 10 years of age. I'll explain this because my parents went to Spain on a holiday trip, and I asked my mother a specific question: why was I on her passport and not on my father's passport? Vale, vamos. Ven aquí, sí. Dice que su vida empezó a los 10 años de edad. Yep. Y quiere explicar por qué esto es así. A los 10 años de edad, cuando él tenía 10 años, sus padres hicieron un viaje a España, sí, ¿verdad? Sí. Luego... Bien. Sí. Y mi padre dijo a mí que I was adopted by him.
Y su padre le confesó que le había adoptado. Es decir, él vio que su nombre no estaba, el nombre de su padre no estaba en el su pasaporte. Sí. Estaba el nombre de la madre y no el del padre. Y entonces se dio cuenta por primera vez que... Sí. Que no era así. Y un niño de, bueno, voy a intentar. Go Yeah. in English. Yeah. So a boy of 10 years of age didn't know what was going on. Y un niño de 10 años pues no sabe qué es lo que está sucediendo. You know, I wanted to be with my father on his passport, Él quería estar con su padre en el pasaporte. but no pude, and my father explained to me Y su padre le explicó que my mother had me with another person, with another y man. su madre le explicó que lo tuvo a él, a su hijo, con otro hombre. Right. So, you know, Ya sabéis. you know, what do you do with that? ¿Cómo gestionas eso? ¿Qué So- haces ante...? Nada. So, 20 años después, I'll talk a bit Spanish. 20 años después, yo marcho a España muchas veces, conociendo a mi familia allí y hablando, chaleando todo. Mi familia es de Asturias, el norte de aquí, y bien, todo muy bien. 20 años más, cuando tuve 40 años, o ¿cuánto? 50 años, ¿cuánto? Cuando me conociste a Sí. mí, sí, no más. Más. El Perdona. tiempo marcha. Bueno, un día, sabiendo que, bueno, mi esposa, un amigo de ella, estuve trabajando con Natalia aquí, diciendo que Natalia estuve estudiando la inmigración a Australia. Y Natalia habló conmigo diciendo, puede ser que tu madre es un Marta. Y yo, ¿qué es un Marta? Y no sabía nada de las Martas. Porque mi madre dijo nada a mí de la situación cuando, how I existed, no sé, how I came into the world. ¿Cómo llegaste al, Sí, al del mundo, sí. Sí, y bueno, ahora sabemos que, hablando con Natalia, que yo estuve con 3 años, bueno, un mes menos de 4 años, que marchó aquí solo a Australia desde aquí. Mi historia es que cuando mi madre estuvo embarazada, en el año 59, porque yo nació en 60, mi familia es muy católica, católica, conservadora. Sí. conservative. Y, una mujer que estuve embarazada con un niño y no estuve casada, no estuve en los ojos de la iglesia y de Franco, no estuvo muy bien. So mi madre tuve ¿cómo es? Idea, well, a choice. Sí, puede hacer un aborto o puede tener un niño o puede poner el niño a adopción. ¿Adopción? Sí, adopción. Y ella pensó que va a tener el niño porque su primo es un médico y con su hermana, una buena amiga, yo estuve un niño de secreto. Y cuando nació, yo marchó a Barcelona a un Orfanato. Orfanato. un orphanage en Barcelona para mis primeros 4 años. Mi madre solo marchó a visitarme cada fin de semana. Lo pienso porque no recuerdo nada de esto. Bueno, eso es muy... Bueno, ahora, con ese viva, es muy problemático. Porque un niño de 4 años, no sabiendo la madre, una mujer que viene y marcha, totalmente problemas ahí. Y cuando yo tuve 10 años sabiendo que este hombre no es mi padre, más cuestiones de mi vida. Pero, gracias a Natalia, muchas veces, tengo un baseline. ¿Sabes la palabra baseline? Baseline. Sí, como una base, ¿no? Una base Claro. que ahora lo sé, la historia de mi madre. Más respuestas, ¿no? Sí, Que antes. y con eso es mucho más bien. Y bueno, mi madre casó con un hombre, William Grover, que es un comunista, porque, no sé por qué,
¿Por qué no? La familia, mi familia es un poquito como Opus Dei y con Franco. Ya está, ya tienes la respuesta. Y mi madre casó con un comunista. Bueno, bien. Pero, bueno, yo Sí, estuve Pablo, feliz con eso. yo quiero decir que en el libro es muy interesante porque esta zona, o sea, toda esta historia está absolutamente documentada, pero por ejemplo aquí hay una foto de la madre con las hermanas visitándole en el orfanato, cuando él estaba en el orfanato en Barcelona, ¿no? Y luego está narrado todo este viaje en el que él fue y cómo le acompañaron. Este es el osito de peluche que llevaba él en el viaje. O sea, Sí, tengo hay, ahora. hay todo tipo de... Pero bueno, yo creo que esta es una historia... Luego, sin embargo, Pablo, tú cuentas también en el libro cómo cuando él llegó la madre le llevaba todos los días de la mano al colegio y que él se acuerda de que la madre todos los días le llevaba de la mano al colegio y recuerda esto con mucho cariño, ¿no? Y cómo esto les sirvió para afianzar los vínculos que tenían entre ellos y luego, de hecho, estuviste con tu madre hasta el final, hasta que hicisteis viajes a España, Sí, muchos viajes cada volvisteis año, aquí sí, sí. y han estado, y tanto viviendo en Australia como aquí han continuado con la vida, ¿no? que han tenido. Así que bueno, es una historia muy muy interesante y está narrada muy bien por Pablo, por el propio Pablo, que es el que lo cuenta en el libro, y es una historia muy bonita y con mucho material gráfico también. Natalia, ¿qué más nos puedes contar así en general de las historias de estas mujeres que fueron allí? O sea, que... Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Que todas, bueno, tú antes decías que todas las mujeres eran muy, muy diferentes y por supuesto son 800 mujeres con 800 experiencias y 800 motivos por los que se marcharon o por los que regresaron. Pero sí creo que hay un denominador común y es que todas querían una vida mejor, querían algo que España no les ofrecía. Y sobre todo, pues eso, para mí ha sido una lección de fortaleza, de resistencia, y todas tienen un humor que para mí lo quisiera. O sea, que yo creo que eso les ha ayudado a sobrevivir en la otra punta del mundo, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Y bueno, esa fortaleza que decías tú también, te cuentan, ¿no? Cuando yo llegué a Australia, cuando llegué a Sydney, no había Opera House, no había nada, esto estaba muerto. ¿Y qué haces? Pues te montas un club cultural, ¿no? Y se compran un edificio de 7 pisos, entre todos poniendo dinero, ellas firmando como que eran hombres, los socios fundadores, pero eran las mujeres, y se montan un club español espectacular donde hacían cine, excursiones, enseñaban español a los niños. El restaurante fue uno de los más famosos de Sydney. Tú fuiste ahí a la guardería donde todo el mundo fumaba. En fin, que se cerró hace poco y bueno, pues con muchísima tristeza, pero también se montó otro en Melbourne y luego pues historias maravillosas, por ejemplo, el marido de una de estas mujeres que trabajaba construyendo la Opera House. O sea, es que hay unas historias maravillosas. Y cómo se llevaba sin querer material de la Opera House para construir el Gurechoco. Sí, sí. O sea, que sepáis que el Gurechoco tiene ladrillos de la Opera House. O sea, que hay historias maravillosas. Sí, maravillosas. luego también a mí me llama la atención, bueno, al editar el libro, yo lo que he hecho es editar el libro, pero me lo he leído un montón de veces, porque claro, hay que ver, que corregir todo, que quede bien. Y entonces, en las historias son muy distintas, ¿no? Siempre tendemos a pensar, hoy en día también pensamos en la inmigración o en las mujeres que vienen, y hay historias muy diferentes, pero yo veía los extremos, ¿no? Hay desde, primero, de todas las localizaciones geográficas, de Madrid, de muchos sitios, ¿no? Pero del norte muchas también, muchas vascas, muchas navarras, asturianas, gallegas, ¿no? De esta zona del norte había muchas. Entonces hay mujeres que se sentían totalmente atrapadas y en condiciones de miseria, porque estamos hablando de la posguerra, ¿no? Y que decían, yo me voy a ir a lo que sea, porque voy a estar mejor que cuidando a 20 hermanos que tengo aquí o a los primos o haciendo lo que sea. Pero luego hay casos muy distintos, ¿no? Recuerdo una mujer de Madrid y otra de Torrelavega, de Cantabria, precisamente, que cuentan que ellas venían de muy buena familia, que estaban o sea, que tenían todas las condiciones financieras y todo, y que además tenían una buena relación con la familia y todo, pero que se les quedaba pequeño el mundo en el que estaban, que realmente... y también
decían, por ejemplo, es que me gustaría ir a Inglaterra, pero Inglaterra es muy caro porque me tengo que pagar el viaje, me tengo que pagar la estancia y esto, como de alguna manera está financiado, pues allá me voy. O sea, que eran muy, muy valientes y se mezclaban historias de necesidad, historias de valentía, bueno, y de curiosidad simplemente, ¿no? Que eras una mujer de 20, 22, 23 años y se te quedaba pequeño el mundo ese franquista y decías, ahí bueno, voy, ¿no? y que muchas también se fueron con la idea de 2 años. Sí. También hay que Sí. decirlo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa en esos 2 años? Que te casas, tienes hijos y ya lo sabía el gobierno australiano lo que estaba haciendo. Una vez que tienes familias, te asientas, es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Y de hecho también, bueno, es uno de los motivos por los que vienen muchas, ¿no? Porque también empiezan a crecer los hijos, y aquí tenemos algunos, y los padres dicen, uy, yo no quiero que crezcan tan lejos o en esta sociedad tan libre, y entonces empiezan otros miedos y otras cosas, ¿no? Pero sí, lo que dices tú, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las historias de inmigración, que no las hagamos lineales, ¿no? Y que no las generalicemos ni las simplifiquemos. O sea, yo creo que la inmigración no solamente además implica a la persona que se va, sino a la persona que se va, a la familia que crea y a los hijos de esa familia que ha creado. O sea, la inmigración y a los que dejamos detrás. O sea, que implica muchísimos, tiene muchos tentáculos la inmigración, y de ahí, pues, lo duro que es, pero también la riqueza de las historias, ¿no? Hay varias mujeres vascas que ellas no querían volver, ¿eh? Ella. Ellas no querían. Ahí tenemos Tú una. tampoco, ¿verdad, Amparo? No querían volver. Y luego dicen, pero el marido dijo que había que volver y volvimos, porque ¿qué íbamos a hacer? Pero no queríais, ¿no, Amparo? No. No, Yo ¿verdad? no hubiera venido. De verdad. Y ahora no voy porque no estoy bien, ¿eh? Que sí, no. Y fíjate, aún no sabiendo inglés. No, Que tú yo estabas bien mira, ahí. allí estuve feliz, pero que no se puede creer. Todo bien. Y no trabajé. Pero ya hubiera querido trabajar, porque bueno, ya Y lo me que gustaba. pasó que tu marido sí quería volver. ¿Eh? Tu marido quería Sí, volver. se puso como un niño. Es verdad, se le murió el padre y luego se le murió el tío y la madre ya era también un poco mayor ya. Ay, a ver si no la voy a ver a mi madre. Jo, vamos a ir. Vamos. ¿Cómo vamos a ir? Además los 2 niños, bueno, la chica y el chico que teníamos pequeños. Y yo decía, ¿cómo vamos a ir? Un mes de barco para llegar aquí. Pasamos un mes. Y Tú tan no venías pequeño- muy contenta en el barco, ¿eh? ¿Eh? Que no venías muy contenta en el barco. No, porque claro, la comida que les hacía yo a los niños, lo primero, pues no me podían hacer. Me acuerdo como, sí, llevé 2 o 3 o 4 paquetes de potitos, que entonces les daba allí para ayudar. Pero claro, aquello se gastó y allí te daban, pero y le dije, oye, van pagando, que no, claro, no cogieron, se conoce mucho en el barco. Y medio comer, medio mal. Mira, sufriendo un mes con los 2 niños. Y encima que tampoco tenías tantas ganas de volver, con lo cual tampoco... Pues fíjate, pues todo mal. No te gustó mucho el viaje. No de me vuelta. gustó nada venir. Y Sí, después había, ya, si había vuelve- dos... Sí, había como 2 medios de transporte, ¿no? A veces iban en avión, cuando iban solían ir en avión, ¿verdad? Ellas iban en avión, claro, Sí. es que además se lo ponían muy fácil todo y era un caramelito, ¿no? Entre que les decían Hombre. que iban a llegar allí, que ya iban con trabajo, que iban con contrato de 2 años, que iban a ganar en una semana lo que aquí ganaban en meses. Luego Que también, era verdad, Que era verdad también, claro. Sí, lo sí, que, sería. lo que no les contaban es Claro. no vas a entender nada, no vas a tener ningún amigo, o sea, no les contaban, Joder. Australia está muy lejos, o sea, eso no les contaban, Eso ¿no? sí. Y entonces, pues bueno, y luego también hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres, sobre todo las que tenían contacto pues, con alguno del pueblo que ya escribía porque estaba cortando la caña, ¿qué hace uno cuando emigra? Cuenta lo bueno. Cuando escribes a casa, y además mandaban dinero y enseñaban fotos con coches, que aquí era un artículo de lujo, claro, y ya. cuenta solo lo bueno, gano muchísimo y tal, y no sé qué, pues entonces todas se querían marchar. Bueno, de hecho, cuando terminó el plan había cientos de mujeres apuntadas, o sea, nos hubiéramos quedado aquí sin mujeres. Todas se querían ir. Bueno, no sé si... ¿qué hacemos? ¿Abrimos al Sí, aquí que hay público? muchos hijos, muchos A ver, australianos veo quien por quiera, aquí. no solo preguntas o comentarios, sino historias que nos quieran contar también de familiares o de alguien que haya estado por ahí o lo Venga, que sea. Sari, anímate. A ver. O preguntas. O preguntas, que Natalia sabe todo. Ay, ay.
Venga. Bueno, la mía fue en el año 60. Ya se carteaba con mi padre porque había un matrimonio allí y ella era amiga de mi madre. Mi madre sale de un pueblo pequeñito de Toledo. Y bueno, pues le ponen canción pues con mi padre, que fue cortador de caña, que fue en la Operación Canguro en el año 58. Entonces, bueno, se empiezan a cartear y todo eso. Mi madre, antes de ir a Australia, vino a San Sebastián. Mi padre pues la aconsejó: oye, pues mira, para saber un poquito más de mí, pues te vienes a San Sebastián, conoces a mi familia. Y eso hizo, pues estuvo una semana antes de ir estuve una semana aquí en San Sebastián conociendo a su familia, sin conocer todavía a mi padre. A todo esto... Sí, perdóname un momentito, es que hay cosas extraordinarias, o sea, se casaban por poderes y se casaban igual con el padre del novio, o sea, eran unas bodas... Porque había que ir casadas, ¿no? Y aquí había que ir una casadas. señora que me decía, no, yo tenía que venir casada porque si no, no me dejaban venir. Pero se Le casaban digo, con ¿cómo un te hermano casaste? del novio. Con el padre de mi Con madre. el padre del... Y le digo, bueno, y con luego el- al llegar a Melbourne, ¿te casaste con tu marido? Y me dice, no, mujer, yo ya estaba casada. Yo Pues esas en cosas. mi ingenuidad, al editar el libro, le decía a Natalia, creo que esto no está bien, ¿no? O sea, como no, es así, perdón. Pero bueno, Sari. Sí. Y bueno, pues vino a San Sebastián, conoció y tal, y bueno, pues con eso pues volvió a Madrid y me he ido. Y se fue a Australia con el traje de... Eso es. A todo esto, aquí en San Sebastián, mi padre ya tenía comprado, mi padre estuvo, pues eso, a los 2 años de estar cortando caña, mi padre ya compró aquí un pisito en Amara. Entonces mi madre también pues conoció el piso, que mi padre no lo conocía porque se lo dio el dinero a su hermano para que se lo comprara. Y con todo esto, pues con todos estos cuentos, pues va mi madre a Australia. Y nada, y a los 17 mi padre, una vez ahí en Australia, le expuso su plan de vida y sus metas, sus ideales, y mi madre pues lo entendió, le pareció todo estupendo, y a los 17 días se casaron y la verdad es que han sido muy felices. Y aquí estoy yo, y mi hermano, y nada, y ahí estuvieron pues eso, 22 años. Junto con mi madre, mi padre se reenganchó a la caña. Hicieron también el tabaco, la recogida de fruta, y luego pues volvieron a Wollongong, que es donde nacimos nosotros, y ahí estuve trabajando en la fábrica de Altos Hornos. Y nada, pues en aquel entonces Wollongong estaba muy poquito poblado, había casi nada, y aquello a mi madre se le hacía eterno. Y ahí levantaron una casita, porque también mi padre, para cuando fue mi padre tenía su terreno para hacer la casita. Y entonces nada, pues se hicieron la casa, llenaron la casa todo lleno de inquilinos y ellos dormían en el suelo en la cocina. Y nada, a mi madre se le quedó pues eso de vivir en comuna, no se le daba nada bien, porque mi madre era una toledana de mucha raza, mucho, y no le iba bien. Y luego se le hacía pequeñísimo, pues Wollongong pues muy despoblado y mal. Entonces mi madre le propuso a mi padre, le dijo, oye, mira, aquí si queremos hacer algo los dos, vamos a ir a una ciudad grande que va a haber más oportunidades para los dos. Y entonces, pues así fue. Entonces, casi todas mis vivencias pues es ya de Sydney, Sí. de Enmu, yeah. Enmu, sí. Y nada, y ahí pues eso, lo típico, comprar una casa grande, la dividieron, alquilaron, salió los dos con 2 trabajos cada uno. Yo iba al cole con una llave colgada en el cuello, ¿no? Solita, y volvía, me daba mucho miedo entrar en casa, entonces me quedaba en la calle esperándoles, y bueno, pues todo eso. Mi madre pues eso, se puso a trabajar limpiando casas, donde estuvo muchísimos años en 2 casas, que nos querían un montón, y mi padre pues de encofrador levantando todos los grandes edificios que existen hoy en Sydney. Y bueno, Sí. y en las vacaciones mi padre nos llevaba al trabajo, o sea, estábamos ahí mi hermano pues en todas las obras, y también cuando nos poníamos enfermitos mi madre también nos llevaba a sus casas y nos trataba muy bien. Sí, en general, una idea que se repite es que era gente muy trabajadora y muy emprendedora, ¿verdad? Tanto ellos como Sí. ellas trabajaban mucho, seguían buscando trabajos, incluso cuando tenían uno buscaban otro, trabajaban muchas horas, trabajaban en muchos sitios, ¿no, Natalia? Sí, pero bueno, luego a mí lo que me parece muy bonito también de vuestra historia es que cuando ellos deciden volver, por supuesto, se traen a los hijos, y los hijos que son inmigrantes nunca han vivido aquí.
Entonces, lo que es también muy sorprendente del libro es eso, pues Sari cuenta, ¿no? Ella cuando llegó aquí, lo oscuro que era todo, no entendía lo que era un timbre, no entendía el idioma, porque en casa allí le hablaban o en inglés o en euskera o en spanglish, no se sabía muy bien, ¿no? Entonces, claro, también hay que pensar en eso, ¿no? Que cuando vuelven los inmigrantes que han soñado eso, pues ya hemos hecho el dinero o lo que sea, por el motivo que sea, vuelven a casa, se traen hijos que han nacido fuera, ¿no? Y ahí empieza otra vez todo lo que han vivido los padres, pero ahora a través de los hijos, ¿no? Sí, a nosotros cuando venimos mi padre estuvo pues eso, 22 años allí y nosotros cuando volvimos los 4 juntos fue en el 74, nos internaron aquí en San Sebastián y ellos 2 volvieron. Mi padre tardó de encerrar a Australia completamente 5 años, o sea que si vine con 11, pues cuando volvía era mi padre casi con 16, ¿no? Entonces, no, son historias muy, muy complejas, ¿verdad? Entre ir, venir, traer y todo eso, pero bueno, luego ya todos volvisteis al final, ¿verdad? Ya estáis todos. Pero hemos vuelto mucho, tengo familia allí también, primos, a que el apellido sigue por allí. No, yo he leído vuestra historia, pero también habláis con mucha admiración de vuestros padres, ¿no? Y con mucho respeto, porque han trabajado mucho y que reconocéis eso, ¿no? El esfuerzo que han hecho siempre. Alguna vez me han preguntado si me ha creado lo del internado, que yo lo pasé bastante mal. Es más, mi madre vino a los 2 años a sacarme porque dejó de tener noticias mías. A ver si tengo algún trauma. Y mi hermano y yo no tenemos, porque es que entendéis la todo, situación, claro. Entendimos absolutamente todo. Y luego aparte de que, bueno, pues hemos visto que, bueno, que son mega trabajadores, muy generosos, nos han dado muchas cosas, todo lo que han podido, todo lo que han podido. Pues muy bien, no sé si tenemos algún otro comentario o alguna otra pregunta para seguir por ahí. Sí. Yo nací en EA, en North Queensland, y mi madre fue una de las martas, fue en el año 60. Ella comentaba, mi madre nunca ha sabido que iba en el plan de las martas. Ya, no sabía. Porque ella decía que iba por la asociación católica. Sí. Es que iban. Entonces mi madre no sabía. Y además hay una fotografía en el diario de Navarra que salen las 4 navarras que van a viajar a Australia. Realmente las 4 navarras tenían sus novios allí. Mi padre estaba allí, entonces se enteró por no sé quién, no recuerdo quién, que había un viaje que les traían a las novias, a mujeres solteras, a Australia. Entonces mi padre se puso en contacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que mi padre tuvo que escribir al cura del pueblo para que hablase a los padres de mi madre, a mis abuelos, para que le dejasen ir a Australia. ¿Qué pasa? Que mis abuelos decían, vale, pues te casas aquí en España. Y mi madre dijo, yo con mi suegro no me caso. Muy bien. Dice, yo con este viejo no me caso. Por si acaso. Dice, no sea que vaya allá y haya otra cosa rara por ahí. Entonces fue a Australia y ahí se casaron. Recuerdo, mi madre contaba que en el viaje, pues sí, le tocó con griegas, bueno, con matrimonios, con parejas de griegos que les cambiaba. La comida a ellas no les gustaba, entonces cambiaban la fruta por la comida en lo que es el viaje a avión. Y llegó a Melbourne, Melbourne, sí. Y allí pues, estaba mi padre esperando con otro más, también venía su pareja. De las 4 navarras que fueron, siguen siendo amigas, lo que pasa es que solo vive una, las demás. No, miento, viven 2. Viven 2, los otros 2, mi madre falleció el año pasado. Respecto a lo que es vivir en Australia, mi madre nunca ha hablado mal, nunca. Dice que para ella fue todo muy bien, tenía que trabajar duro, es cierto, pero que nunca tuvo rechazo de nadie, ni de australianos, de ingleses, de griegos, italianos. Se entendía muy bien con los italianos. Sí, eso dicen mucho. Eso dicen mucho. Aprendían antes con los italiano que italianos inglés. con los italianos tenían mucha relación. Ella iba a comprar a una carnicería italiana porque tenía la comida que comían aquí en España. Hombre, claro, tenían Los aceite. callos, las patas, todas esas cosas de... Y entonces mi madre, pues, tiene muy buenos recuerdos, tenía. Sí. Y nunca le he oído hablar mal, tanto mi padre ni mi madre.
Eso es común. Hay algunas que dicen que aprendieron más italiano que inglés. Mi madre fue una de ellas. Sí, que aprendían italiano porque andaban Además, mucho con los italianos. Sé que. Además es que una anécdota que tuvo mi madre, mi padre a los 2 años de vivir, bueno, mis padres a los 2 años de casados, después de reunir un dinero, compraron un camión. Con ese cañón iba a trabajar la caña, y la cortaba, era como una especie de, te corto la caña, me das un tanto y te llevo la caña. Entonces mi padre cortaba la caña, la montaba en el camión y lo metía en los raíles. Además hay fotos de mi padre muy famosas, que están, como el camión está elevado del peso que tiene los raíles del se levantaba la cabina. Entonces, ya se me ha ido la joya. Bueno, ¿Puedo sí. decir algo? Sí, Sí. Copré. Una de las cosas, porque bueno, aquí nos estamos centrando ya con gente que iba, pues eso, con el novio allí o casadas o tal, pero había muchísimas mujeres que iban sin nadie allí y eso no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Y lo que es también muy importante es que, por ejemplo, en el caso de los hombres que iban a cortar la caña, vivían en barracones y trabajaban en grupo y era mucho más fácil socializar. Entonces, o estabas con vascos o estabas con italianos y ahí bli, blu, blu, pero bueno, tenías una vida social, iban al pub y tal. En el caso de las mujeres, muchas han estado aisladas mucho tiempo, porque a algunas les tocaba, pues eso, o en una casa en el Quinto Pino con 5 hijos, con una familia que a lo mejor, pues bueno, no les trataba del todo bien, o familias que les trataban bien pero no se podían comunicar, o sea que yo creo que también, aunque estas historias son muy positivas, y hay muchas historias muy positivas, también hay que entender que una gran parte de estas mujeres fueron bajo otras condiciones y sí que estuvieron bastante más solas, sobre todo al principio. De ahí la importancia cuando se creó una comunidad y el Club Español y ya se empezaron a ayudar todos y el Gurechoco y tal. Eso fue un respiro para las que fueron llegando después, ¿no? Porque ya tenían ese colchón, ya sabían que podían ya contar con alguien. Y de hecho, aunque han regresado, siguen en contacto muchísimos de ellos, ¿no? Y se han echado cables entre ellos cuando han estado apurados y mira que Australia está en la otra punta del mundo, o sea que se han establecido unos lazos muy fuertes y de hecho pues nos pasa a todos los inmigrantes, que te inventas una familia allí, ¿no? Entonces pues tu amiga es la tía no sé qué, que no tiene nada que ver, no es tu tía, pero da igual, los niños tienen que tener tíos y tú tienes que tener cuñado en Navidad. Mi madre decía con españoles, porque venía de la parte de Valencia o de Asturias, decía que eran más hermanos que sus propios hermanos. Sí, hombre. Y tenía relación con ellos, mi madre y mi padre igual, los dos decían, es que eran como mis propios hermanos. Claro, porque vives otras cosas, ¿no? Y luego es lo mismo en el retorno, por eso hay tantas asociaciones de retornados, ¿no? Incluso aquí en España hay muchísimos asturianos retornados, navarros retornados, tenemos 2 asociaciones de vascos retornados de Australia, ¿no? Porque también ellos entienden de alguna forma lo que tú has pasado, ¿no? Y hay muchos códigos y muchas cosas que no hace falta ni explicar. Que tú puedes explicar a tus amigos aquí, pues sí, me va bien, tal, va, un poco duro, un verano te va fatal y el verano siguiente estás ideal, ¿no? Y bueno, y aquí la gente te escucha y te comprende como puede, ¿no? Pero esa persona que ha vivido lo mismo que tú, hay muchas cosas que no tienes que explicar, ¿no? Y de ahí la importancia. Allí para llegar y tener tu club cultural, pero aquí también al volver y tener algún foco de retornados, ¿no? Porque se entiende mucho y sobre todo los que vuelven jóvenes, ¿no? Los adolescentes, también tener ese código de entendimiento, ¿no? Que yo ya sé por lo que estás pasando. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando vine aquí es que todo el mundo me parecía muy igual. Muy igual, todos eran morenos y yo estaba acostumbrada a diferentes nacionalidades. Yo tengo una foto y es que somos todas de un color, o sea, haciendo desde filipina, egipcia, irlandesa, yo más morenita, vamos, o sea, es que estamos como 10, 15, somos todas de diferentes nacionalidades, que era lo que estaba acostumbrada. Entonces, cuando vine aquí, digo, venga, o sea, todo el mundo habla igual, o sea, Sí. casi igual, hacías maldicas con la pinta aquí, no sé, me parecía todo muy igual. Yo realmente lo que noté, yo claro, me fui al pueblo de mis padres, un pueblo de 2.500 habitantes ahora. Entonces para mí es que yo realmente odio los besos. Cuando llegué, Odias los besos. cuando llegué de verdad, todo el mundo... Los besos, que todo el mundo le daba besos. Claro, cuando era llegaba. mi tía, mi prima, mi tía, y yo decía, este pueblo, todo el mundo es mi familia. Claro,
besando. Y realmente los besos. Los cambios culturales, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Mucho cambio hubo también. Bueno, muchas gracias por estos testimonios tan bonitos que nos estáis aportando. No sé si alguien más tiene algo que decir o que preguntar, o a cualquiera, o a Amparo, o a Pablo, o a Natalia, sobre sus experiencias particulares también. No sé si alguien quiere aportar algo o preguntar algo. Ahí hay una pregunta, ahí al fondo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Porque oí que hablaban de Operación Canguro, o sea, como que oí varias cosas. Es decir, lo que quiero entender es cuánto tiempo, digamos, tomó esta migración, o sea, porque después creo que comentaron, no, es que entonces se hubieran quedado todas, o sea, lo que quiero saber es cuántas personas fueron o qué tiempo duró. O, sí. no sé. El Plan Marta, que también se conoce como la Operación Marta, duró de 1960 a 1963 y llevó a unas 800 mujeres. Todavía estamos ahí viendo, es un poco lío porque y Pablo me está ayudando con eso porque es un experto en aviones y ha sido azafato durante muchos años y dice, a ver, Pablo, y además es muy meticuloso, cosa que yo no. Entonces, bueno, el problema que tenemos, por ejemplo, no problema, pero bueno, lo que pasa con el Plan Marta es que muchas mujeres salían de aquí con el apellido de solteras y las que llegaban allí ya casadas las registraban al entrar como con el apellido del marido. Entonces sí, hay un sí, lío, eso sí. Luego algunas no sabían escribir muy bien, o el que les estaba tomando nota tampoco entendía el español. Entonces ahí tenemos que descifrar un poco, pero bueno, de momento hemos localizado a 700 y pico, ¿no? De 800. 756. Sí. Y aquí, si ven el libro, en cada, por ejemplo, estoy viendo la entrada de Amparo, ¿no? Entonces está aquí y aparece, ¿no? Y dice, tercer vuelo, Miquán 15279, el número de vuelo que esto lo ha localizado Pablo. Salida, 18 de julio de 1961, llegada, 21 de julio de 1961, tardaban como 5 días, hacían escalas en varios lugares. Y luego el tren. Destino Melbourne. Y luego el tren, que a veces Entonces, 2 días pero de tren. todos los vuelos están documentados, con el número de vuelo, salida, llegada, día de salida y día de llegada. Entonces Natalia, como no para, mientras estábamos terminando el libro, creo que encontré otro vuelo y yo le decía, ya vale, ya está, o sea, No me por deja. favor, vamos a terminar porque es que esto no lo vamos a terminar nunca. Pero ella tiene, o sea, todos los capítulos tienen, desde 1960 hasta el 63, en el índice aparecen todos los vuelos con el número de vuelo, la llegada, la salida y muchas veces comprobando, ¿verdad, Natalia? Porque unas decían unas cosas, otras decían. Claro. Ha hecho una labor de detective. En esta aquí aparece que salió, hasta que ha comprobado exactamente a Y qué con Pablo. correspondía cada uno. ¿Puedo Bueno, decir una cosa? sí, Espera, sí. que termino con la señora, Ay, ay, disculpe. Y entonces luego lo que pasa es que la Operación Canguro, la Operación EMU y otras operaciones que llevaban a los hombres a cortar la caña, eso empezó en el 56. Entonces, por eso hay la confusión. Y ellas, en realidad, van, como he dicho antes, porque los hombres empiezan a quejarse, empiezan a decir que quieren regresar, que les repatrien, hay muchos problemas de salud mental, mucha depresión, y entonces ahí es cuando reaccionan y dicen, bueno, pues vamos a traernos novias, primas, hermanas, y la que quiera venir, ¿no? Y ahí es cuando surge el Plan Marta. Yo me he centrado más en el Plan Marta, pero hay bastantes más estudios sobre los hombres que fueron a cortar Igual, la caña. Marta, igual Natalia, puedes terminar porque terminó. Me llama mucha gente Sí, Marta ya, sí. o sea, tranquilos. Porque alguna de las razones por las que terminó. O sea, por Bueno, las que se os espera, se- pero ¿quieres contestar Sí, tú? sí. Sí, uno de los problemas que tuvimos las mujeres en Australia es que cuando llegan en Australia, los nombres que tienen aquí en España, como los apellidos, mi madre es María Carmen Álvarez Batallo Miranda, bla, bla, bla. Sí. Cuando ella llegó es Carmen Álvarez, nada más. So, el problema es para mí, porque yo estoy mirándolo y buscando las mujeres, no todos los nombres están allí y unos papeles tienen los nombres, otros papeles no tienen y también cambian El orden de los apellidos, porque allí sí, no los se utilizan apellidos. dos apellidos. Y en España tenemos, en Australia, porque el problema es australiano, todas las mujeres son María Sí. o Carmen y Carmen, no no, sabemos, ¿es María o es un Carmen? María, seguro. O es M.A. Y porque muchos de los papeles ahora están digitized. Digitalizados. Y
to save time, para ahorrar ahorrar tiempo, ponen MA o no ponen nada. Y cosas están perdidas porque los australianos no quieren. Sí, sí, pero no ellos tienen desde tiempo. luego han ido rastreando todo y están los vuelos, Y están los seguimos. nombres no, ya vale. Bueno, Natalia, Nosotros cuenta un poco seguimos. cómo terminó. ¿Cómo terminó el plan? Bueno, es bastante complicado y sale en el libro, pero así a grosso modo, pues empezaron algunas mujeres a quejarse. Una de ellas fue Pilar Moreno, que escribió una carta que se publicó aquí en España que decía peor que las naranjas, y decía que les transportaban peor que a las naranjas, ¿no? Y que las trataban peor que a las naranjas. Luego también hubo otro hombre que se quejó, salió publicado aquí, alguien que leyó esa publicación escribió al primer ministro australiano diciendo que eso era una vergüenza. Empezaron muchas cartas entre el cónsul español en Sydney, el Instituto de Inmigración aquí, Franco pidiendo explicaciones. Y luego encima, para rematar el asunto, las familias también se quejaban de que estas mujeres se quedaban muy poco tiempo, ya empezó a todo como a embarrarse un poquito, y salió también un chiste, un cartoon, ¿cómo se dice? Sí, una viñeta. Una viñeta, gracias, ya como se me nota que vivo en el extranjero. Sí. Que tenía a dos mujeres semidesnudas trabajando en un viñedo con dos minotauros así mirándoles, y había dos señores de traje diciendo españoles seguro. Y el cónsul se puso, y entonces el chisme era que se había visto a unas mujeres españolas semidesnudas trabajando en la vendimia. Y bueno, todo aquello ya fue. Entonces, bueno, por supuesto se desata un culebrón diplomático, que vinieron aquí, el régimen mandó gente, no aquí, perdón, a Australia, en fin. Y se permitieron 3 vuelos más, y en uno de ellos fue Pablo, o sea que casi no llega a Australia. Y ya Sí, os digo, pero cuando se suspendió había cientos de mujeres Había muchos apuntadas. motivos, como dices, Natalia, que la situación era compleja, porque también desde quienes llevaban los programas, el plan, se decía que las mujeres tenían que ir con un poquito más de preparación, ¿verdad? También el cónsul dijo que por favor por lo las menos que les prepararan. enseñaran inglés antes de ir, que estuvieran un poco más preparadas. No se entendían, no llegaban estos mensajes, no se preparaban. Luego, claro, cuando ellas llegaban y no conocían el idioma, se sentían peor. Entonces, pues bueno, se fue deteriorando un poco la cosa por fue- distintos motivos, ¿no? Pero hay alguien que me estaba contando una historia antes, que no sé dónde está, que dice que su madre bajó del avión, ¿dónde está? Sí, y que había un montón, porque de los primeros aviones que llegaron salió en la prensa australiana diciendo el avión de las novias, aviones cargados de mujeres, y los españoles estaban tan desesperados que viajaron miles de kilómetros para ir a verlas al aeropuerto, y se ve en la película, si alguien la ha visto, las imágenes de archivo así agarrados a las vallas, o sea, una desesperación, y bajan ellas todas monas con sus 3 días de vuelo, no importa, bajan estupendas ellas con su taconcito y su bolso y tal, y hay una que baja y dice, con ese me voy a casar, y se casaron. O sea que, de armas tomar. Sí, aquí está una foto del periódico en el que cuando llegaron, aquí está, y entonces ponían, sí, 6 señoritas. O sea que Por al no poner otra principio cosa. que habían llegado 6 mujeres, y entonces están ellas, como dices tú, ¿no? Así ideales todas, y ponía 6 señoritas. O sea que sí que causó una revolución. El primer avión fue una revolución, todos. Bueno, ellos estaban totalmente desbocados. Sí. Sí. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más, o si no, pues ya hemos cumplido el tiempo, vamos cerrando, pero cualquier comentario que haya, mañana tenéis otra presentación en Mañana Guernica, tenemos ¿no? una presentación en Guernica, ahí hay una mujer, a ver. Sí. Quería preguntarte que a ver dónde te has documentado, si existen registros de aquellas mujeres a las que se les dio ese billete para ir. Pues bueno, lo primero que hice fue ponerme en contacto con los archivos de Acción Católica y tal, todos cerrados en banda, y sí que me dijeron que lo único que tenían, los de Australia, que lo único que tenían era un registro de 13 vuelos, y les dije, bueno, lo que sea, por un empezar, y con esos vuelos yo iba comprobando con las mujeres con las que iba hablando. De hecho, cuando le dije a Pablo, yo creo que tu madre es Marta, porque yo había visto, a todas les daban más o menos la misma foto de grupo antes de partir.
Luego él tenía un librito que les daban que se llamaba el Manual de la Servidora Doméstica, donde les daban unos cursillos para prepararlas para venir. Tenía muchas cosas que les digo, pues tu madre es parte del plan Marta, y que no y tal. Pero él tenía el billete original de su madre y ahí ya le dije, tu madre ha venido en este vuelo y tal, y claro, no me lo pudo negar porque él sabe mucho de vuelos. Y me dijo, sí, este es el vuelo. Y luego, pues bueno, muchísimo ha dependido de ellas. O sea, este libro, ni la película, ni nada hubiera sido posible si ellas y sus familias no nos abren sus hogares, sus casas, sus álbumes de fotos, sus diarios, y nos cuentan todo. Y luego es una generación que lo guarda todo, que es maravilloso, por favor, guardar todo. Lo guardan todo, ya te digo, una notita, una señora diciendo, voy en el tranvía correcto. Tiene 90 años, hace 63 años que tiene la notita y me dice, con este miedo andaba, digo, sí, o sea que... Y luego, pues bueno, hemos encontrado muchas de las cartas diplomáticas entre el consulado y todo eso en los archivos nacionales de Australia, que son de dominio público. Y luego, en España, nada. No. Todas tienen fotos de la boda, entonces sí, mucha boda y mucho bautizo. Muchas fotos de la boda, pero hay muchas otras, no sé, Natalia ha conseguido recopilar todos los permisos que pedían cuando les reclamaban los novios o los maridos, está muy bien documentado y hemos tenido la suerte de que nos han permitido imprimir todas las imágenes en color, o sea que el libro está muy bonito, sí, está muy las bien. Cartas entre ellos, hay unas cartas, bueno, que dijo, por favor, ¿dónde están estos hombres? Pues se decían unas cosas, de verdad. Hay una estupenda, la que decías tú que era de familia muy bien, que sale en la película, que se marchó a Australia y le digo, ¿pero por qué si te iba tan bien? Y me dice, porque no me dejaban casarme con Manolo, mi novio. Entonces se fue ella, se instaló y luego se llevó a Manolo y se casaron y vivieron felices hasta el final de sus días, o sea que bueno, hay historias maravillosas. Algunas se iban con el vestido de novia, ¿verdad? Sí, algunas no, muchas, por si acaso. Algunas solo con el vestido de novia, ¿no? Bueno, pues si no, yo quiero agradecer muchísimo a estas 3 personas que han venido hoy. Lo mío no tiene ningún mérito, yo he estado aquí, no me he movido, pero que vengan desde Australia o que Amparo nos acompañe hoy, creo que tiene mucho mérito. Yo pido un aplauso muy, muy fuerte para ellos. A Natalia por esta labor magnífica de recuperación de la memoria histórica que está haciendo, y a todas las que habéis venido, todos los que habéis venido, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora a por el libro. El que se ha quedado con ganas, a Guernica mañana. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y a Madrid. Gracias. Madre.